lugar, Víctor, conociendo a mi mujer como la conozco y con la vergüenza que le da eso, aunque no sea boxeadora, seguro que te quería dar un pulpo, pero bueno. Bien, ¿cuántas veces reaccionamos de diferentes formas ante situaciones idénticas que nos pasan en momentos diferentes? En muchas ocasiones, en muchas situaciones, al final lo que realmente importa no es la propia situación, sino cómo reaccionamos ante ella. Esto es lo que marca Esto es lo que marca la diferencia y puede cambiar por completo la situación. Por ejemplo, si alguien tiene un mal día y te habla mal, si tú también le hablas mal, probablemente generes una discusión. Pero si alguien te habla mal, entiendes que tiene un mal día y le das un abrazo o tienes una buena respuesta, no solo evitas la discusión, sino que haces mejor el día de esa persona y seguramente en un futuro te lo agradezcan. Podemos ver cómo pasamos de generar una discusión a mejorar el día de alguien según nuestra reacción. Pues hoy vamos a ver cómo reaccionaríamos ante ciertas situaciones y para ello necesito a 3 voluntarios, que voy a elegir yo. El primero es mi querido amigo Andrés. Súbete. El segundo, Dani. Vente por aquí. Y tercera. ¿Alguien voluntario que quiera? Son solo unas preguntas, ¿eh? No... Pues... Stephanie, vamos, sí. El pueblo te ha entregado. Vale, podéis coger esto. Azul y blanco. Vale. Ponte por allí con ellos. Yo os voy a exponer ciertas situaciones y 3 posibles opciones. Una roja, una azul y una blanca. Tenéis que levantar el color con el que reaccionaríais. ¿Sí? Primera pregunta. Si el Madrid gana al PSG, ¿qué haces? ¿Te metes en la cueva? ¿Te haces del Madrid? Es broma. Primera pregunta. Llegas tarde al trabajo porque te has dormido y tienes que dar explicaciones a tu jefe o jefa. ¿Qué le dices? Rojo. Lo siento, había mucho tráfico o el metro se ha quedado parado, según cómo vayáis al trabajo. Azul. La verdad, lo siento, me he dormido. Blanco. Lo siento, el niño estaba enfermo. Los que tenéis niños. La verdad, y el niño. Vale. Siguiente. Miras a un pibón por la calle y tu pareja te pregunta qué miras. ¿Qué le dices? Rojo. Ah, no, nada. Me gustaban las bambas que llevaba. Iban sandalias. Azul. Nada. Me ha parecido guapo, guapo. O blanco. ¿Qué dices? Me ha dado un tirón en el cuello. ¿Vale? Ostras. Siguiente. Llegas aquí y viene hacia ti el que te cuenta lo mismo cada domingo. Ese hermano bendecido. ¿Qué haces? Rojo. Te das la vuelta y finges no haberle visto. Azul. Le saludas y aguantas el mismo chaparrón de siempre. Blanco. Estás tan desesperado por no hablar con él que te ofreces voluntario para ver si falta algo en el montaje. No, no me lo creo. Siguiente. Vas a comer a casa de tus suegros y no te gusta la comida. A mí no me pasa, ¿eh? Tengo una suegra de cocina. Es impresionante. Así estoy. ¿Qué haces? Rojo. Les dices que está riquísimo y te lo comes como puedes. Azul. Tienes tanta confianza que les dices que no te gusta. Blanco. Finges que te encuentras mal y que no tienes hambre. Vas conduciendo y se te mete uno que te hace frenar de golpe. ¿Qué haces? ¿Algo impronunciable? Que todos sabemos. ¿Le pitas para que se dé cuenta y lo dejas estar? ¿O haces lo que hago yo? Aceleras para pasar por su lado y lo miras mal.
Azul blanca, ¿no? Muy bien. Pues hasta aquí vuestra abordación. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ellos. Y ahora os quiero dejar con una última pregunta a vosotros. Tienes un rato para hablar con Jesús en persona. ¿Qué harías? Vamos a verlo. Bueno, la historia de hoy la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23. Es una historia brutal y a la vez muy trágica. Nos encontramos de entrada, en la primera escena tenemos un grupo de gente, entre ellos tenemos a una multitud, el pueblo, gobernantes y sacerdotes, que estaban acusando a un hombre. Este hombre era un tipo muy, muy importante en la época, muy influyente en esa sociedad del momento. Para que nos hagamos una idea, sería como un Rubius de ahora o la Ariana Grande. Jesús, que así se llamaba, era un hombre revolucionario. Por allí donde pasaba, transformaba la vida de las personas. Este Jesús hablaba de amor, de perdón, de un futuro increíble para la vida de estas personas que quisieran seguir sus pasos. El mensaje revolucionario de Jesús incomodaba y hacía salir de la zona de confort a todos aquellos que escuchaban este mensaje. Toda esta gente que encontramos en la primera escena, los gobernantes, sacerdotes y el pueblo, se ponen de acuerdo para acusarlo e intentar sacárselo de en medio porque les estaba incomodando muchísimo. Y empieza el texto diciendo así: hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos del emperador y afirma que él es el Cristo, el Rey. Aquí vemos cómo empieza la trama para acusar a Jesús. Este grupo de gente con ganas de jaleo lo apresan y lo llevan delante del gobernador de la época, un tipo llamado Pilato, no sé si os suena. Pilato era el que se encargaba de juzgar a las personas en aquel lugar y hacer cumplir la ley. Después de apresarlo y llevarlo delante de Pilato, Pilato razona y al final concluye con el texto, dice así: entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud: no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Pero como no quedaron nada satisfechos con la respuesta de Pilato, esta gente, sacerdotes, gobernantes y todo el pueblo continúan e insisten acusando a Jesús. Pero, ¿sabéis? Pilato no tenía ni un pelo de tonto. Intenta sacarse el marrón de encima. Como Jesús era de una provincia diferente a donde lo habían apresado, que era de Galilea, lo envía a la jurisprudencia del lugar para que lo juzgara un tal Herodes el Grande, que era el que se encargaba de hacer cumplir la ley allí. Imaginaros cuál fama tan grande precedía a Jesús, que cuando estuvo delante de Herodes y lo vio cara a cara, estaba emocionado, estaba súper contento. No sabía ni cómo hacer nada. Fue verlo y empezó a preguntarle y hacer un montón de cosas. Y él estaba esperando ver algún milagro de Jesús, alguna expresión sobrenatural de las que tanta fama le precedían en la vida de Jesús y por lo cual estaba tan emocionado. Pero, ¿sabes? Jesús no habló nada, no le dio ni una sola respuesta. Pero el pueblo y toda esta gente no dejaban de insistir para que entregaran la vida de Jesús, como si Jesús hubiese hecho un pecado imperdonable por el cual tenía que pagar con su propia vida. De esta historia, tanto Pilato como Herodes nunca habían sido amigos, y el texto nos dice que para esta situación ellos se hicieron amigos, ¿no? ¿Nos parece un poco casualidad que se hicieran amigos para ese momento? Imaginaros cuál debería ser la presión social del momento que vivían, como para que gente que nunca se había llevado en ese momento se unieran para salvar la situación y pasar por encima de rositas. El texto sigue diciendo así: ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, hablando de Jesús. Pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes le acusan. Y es claro, tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió.
Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Era tal el ansia de acusar a Jesús que hasta por una segunda y una tercera vez el pueblo y los gobernantes y todos insistían en acusarlo. Y continúa diciendo el texto así. Todos gritaron a una voz: «Llévate a ese, suéltanos a Barrabás». A Barrabás lo habían metido en la cárcel por sedición y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Por tercera vez les habló: «¿Pero qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable». Ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederles su demanda. Al final, como dicen, tanto que va al cántaro la fuente se rompe, ¿no? Pues tanto insistir, al final Pilato sucumbió a la petición de los sacerdotes, del pueblo y de los gobernantes y se salieron con la suya. En aquel tiempo, los que eran malhechores o que eran villanos, lo que hacían normalmente era tener una muerte muy cruel, una muerte horrorosa. El doctor Frederick Farrar escribió: «Una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueden tener de horrible y espantoso: vértigo, calambres, sed, inanición, fiebre, tétano, vergüenza, humillación y larga duración de un tormento. Imaginaros morir de este modo, pero peor aún, morir siendo inocente». Era tal el deseo y la humillación que tenían hacia Jesús que era el tipo de muerte ideal que habían encontrado para humillarlo, vejarlo y ridiculizarlo. El cuerpo de Jesús sería mantenido allí y sería devorado por las aves y los buitres. La meta de esa crucifixión romana era matar a la persona, al criminal, pero además era mutilarlo y deshonrar su cuerpo. Y me gustaría que prestaras especial atención en esta parte del texto que viene ahora, en esta historia. Es lo que determina el final de la vida de Jesús y de otros dos personajes que intervienen directamente con él. Y el texto dice así: «Cuando se lo llevaron, echaron mano de un tal Simón de Cirene, le cargaron la cruz para que llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo. También llevaba con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, y uno a su derecha y otro a su izquierda. En su muerte, Jesús fue identificado con pecadores. Fue crucificado entre dos criminales. Lo más significativo de todo este sufrimiento es que Jesús no tenía ningún sentido para que fuera crucificado por él. Él fue una víctima de las circunstancias, pero sabéis, él estaba al control de todo esto. Jesús de esto mismo dijo. En Juan 10:18, la Biblia nos dice de: «Nadie me quita la vida, sino de mí mismo yo la pongo». Ha de ser terrible ser forzado a soportar una tortura así, pero elegirla libremente por amor, eso es extraordinario, ¿no os parece? El texto sigue diciendo así: uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros», respondió el otro. Le reprendió diciendo: «¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?». Y dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y hay algo realmente extraordinario en esta parte de la historia. Estamos viendo una conversación al borde de la muerte. Se podría decir con justicia que es el único ejemplo que tenemos en la Biblia de la salvación de último minuto. Podemos ver y tirar atrás en Marcos y en Mateo, podemos confirmar que aunque al principio los dos ladrones, los dos criminales, se burlaron de Jesús a par igual, durante las horas que pasaron junto a él en la cruz,
uno de ellos criminales, llegó a cambiar su opinión y ver las cosas de una manera muy diferente. Quizás fue el comportamiento, la paz, el amor que había visto en Jesús durante esas horas antes de morir en aquella cruz. Y en la conversación de estos malhechores, cuando este segundo reprende al primero, podemos ver que uno de ellos respetó a Dios porque le recrimina al otro diciéndole, ¿ni aún temes tú a Dios? Podemos ver que él mismo reconocía sus propios pecados cuando dice, justamente nosotros sí padecemos porque recibimos lo que han merecido nuestros hechos. Reconoce su condición de pecador. Y también conocía a Jesús, en el último momento conoció a Jesús, porque él dice que más ningún mal hizo. Y sigue el texto diciendo, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Antes os he dejado con una pregunta abierta y me gustaría ir completando las 3 opciones poco a poco. La pregunta era, ¿tienes un rato para hablar con Jesús en persona? ¿Qué harías? Como primera opción, podríamos ser como Poncio Pilato y Herodes. Y muchas veces lo somos. Ellos tenían delante a Jesús, podían hablar con él, hacer con él lo que quisieran, preguntarle lo que quisieran, darle un abrazo. Eran los gobernantes y tenían autoridad para hacerlo. ¿Pero qué hacen? No hacen absolutamente nada y lo entregan sabiendo que es inocente. Yo a estos hombres los llamo los casi. Casi acepto a Jesús, casi hago la pregunta adecuada, casi hablo con él lo que tenía que hablar, pero al final no. Y nosotros también estamos llenos de casi. Casi hago tal cosa, casi hago lo otro, casi salgo con aquella chica, casi consigo aquel trabajo, casi me ficha el Madrid o el Barça de pequeño, no es el caso. Casi, pero al final lo que importa no es el casi, no es el pensé en hacerlo, es lo que tú decides porque al final es lo que ocurre, es como tú reaccionas. Pero aún así no me quiero basar ni centrar en esta opción, porque aunque somos como ellos, si hoy estás aquí, ya estás más cerca de Jesús de lo que ellos estuvieron teniéndolo delante. Así que la siguiente opción sería la del criminal necio, que exigía a Jesús que se salvara si tenía tanto poder y le salvara a él mismo. Le he puesto este nombre porque lo he querido así, pero muchas veces usamos palabras de las que no sabemos realmente el significado, así que busqué el significado de necio. Y uno de sus significados es que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Yo no sé vosotros, pero yo insisto. Los que me conocen saben que soy muy cabezón. Y también saben que detesto 2 cosas principalmente en una persona. La primera es la hipocresía, que me mientan, no lo puedo soportar, bueno, como muchos. Y la segunda es que sea necia o necio. Pero por contradicciones de la vida, yo mismo soy un necio en muchas ocasiones, en muchas situaciones. Mi reacción es la de necio. Y con Dios, mi reacción muchas veces es como la de este criminal. Nos sentimos con el poder de pedir cosas a Dios e incluso con la autoridad de hacer pactos con Él. Señor, dame esa casa, Señor, dame ese trabajo, Señor, necesito, dame ese coche. Dame, y una vez me des, haré lo que tú me pides. Pero Dios no funciona así. Dios es soberano y Dios te da lo que es mejor para ti y lo que necesitas en cada momento para crecer. Y es ahí cuando dejas actuar a Dios, es cuando empiezas a ver su poder obrando en tu vida, no cuando se lo exiges. Pero aún así, muchas veces insistimos en meter la pata, en seguir haciendo las cosas mal que sabemos que están mal, como este criminal, y exigimos a Dios que nos haga un simpa. Un simpa es cuando estás en un restaurante y te levantas y te vas sin pagar. Exigimos eso, nos equivocamos, cometemos el error y exigimos a Dios que nos salve sin tener que pagar el precio de nuestras malas decisiones y de nuestros errores. Le culpamos siendo inocente y le culpamos de que las cosas nos vayan mal, pero no estamos dispuestos a cambiar lo que sabemos que tenemos que cambiar para que nuestras situaciones y nuestras reacciones sean mejores. Yo, por ejemplo, si hago algo mal o algo me va mal, casi siempre sé lo que tengo que cambiar para que eso cambie y vaya mejor.
o en mi matrimonio, o con mis amigos, o con mis padres, en cualquier relación, si algo va mal por mi culpa, sé exactamente las decisiones y los cambios que tengo que tomar para que eso vaya mejor. Pero a veces estamos tan cegados en nuestro orgullo, en estas situaciones, que como dice la definición, insistimos en nuestros propios errores y nos aferramos a ideas y posturas equivocadas. Y en medio de todo esto tenemos la suerte de tener a alguien o que nos suceda algo que nos ofrece y nos recuerda la última opción. La última opción es la del criminal redimido. Lógicamente busqué el significado de redimir y uno de ellos es, aquí lo tenemos, acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Esta opción, esta reacción, como decía Susana, es la que respeta a Dios. Es la que sabe que sufrimos porque muchas veces nosotros mismos nos metemos en situaciones, en berenjenales, que no son los correctos. Esta reacción es la que sabe que, a pesar de eso, Dios, siendo inocente y sin haberse metido en esa situación, está con nosotros en ella, ayudándonos y ofreciéndonos otra opción, otra posible reacción que pueda cambiar por completo nuestra circunstancia, o si no la cambia, al menos la forma de afrontarla, que al final es lo importante. Yo he visto a gente ante situaciones imposibles de llevar bien, de llevar de forma positiva, de llevar con alegría, hacerlo. Y todas tenían algo en común. Habían entendido la voluntad y el propósito de Dios en su vida. Entendieron que al final, cuando todo esto termina, es cuando empieza la hora de la verdad. Es cuando empieza lo bueno, cuando por fin podemos disfrutar de la presencia de Dios. He visto a gente enferma, con enfermedades, hundirse en la situación, lógicamente. Yo creo que a mí también me pasaría. Pero también he visto a gente con enfermedades en la misma situación, más feliz que muchos que estaban al 100% de salud, porque entendieron el propósito de Dios. He visto a gente que ha perdido a un familiar directo hundirse en su circunstancia. Y también he visto a gente que ha perdido a un familiar directo y a pesar de su dolor, ha podido seguir sonriendo y ha podido seguir disfrutando de la vida y de Dios. Yo no sé si estás en esta situación y no te estoy diciendo que te sientas mal por estar mal, para nada. Si te sientes mal, te sientes mal. Todos tenemos un proceso, todos tenemos un tiempo para superar el dolor, pero lo que te estoy diciendo es que a pesar de eso, si tienes a Dios, vas a tener una paz que nadie más tiene y un consuelo que nadie más te ofrece. Y al final podremos seguir disfrutando. A lo mejor tu situación es diferente. Quizá tienes todo, tienes un trabajo, una casa, un coche, una familia que te ama con locura, una perrita que es una maravilla. Pero aún así estás vacío. E intentas llenar ese vacío con deporte, con ir de fiesta, con comprarte el reloj más caro y nada lo llena. O a lo mejor tienes todo y estás lleno. Sea cual sea tu situación, no sé cuál es hoy, lo único que sé es que tienes dos opciones ante ella. Hundirte con ella y que te sobrepase, o entender que la vida no es justa, porque no lo es, hasta la propia justicia a veces falla, lo que llamamos justicia, pero Dios sí que es justo. Dios tiene un propósito y por muy mala que sea tu situación, Dios siempre va a obrar para bien con algo. Solo así, si entiendes esto, podrás cambiar tu situación y seguir disfrutando a pesar de cualquier circunstancia. Y esto es lo que hace el criminal redimido cuando reprende al criminal necio. En Lucas 23, 40-42 podemos ver: ni siquiera estamos en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Aquí respeta a Dios, como decía Susana. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero ningún mal hizo. Le está diciendo, ¿estás loco? Nosotros estamos aquí porque somos criminales, porque hemos decidido mal y hemos reaccionado mal toda nuestra vida. Pero es santo y es inocente, y aún así está aquí con nosotros en nuestra misma situación, ofreciéndonos otra opción, otra reacción, otra oportunidad de seguir viviendo, aunque nos vayan a matar ahora. Entonces es cuando le dice a Jesús, le reconoce: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vengas con todo tu poder. Y aquí, en el siguiente versículo, para mí es la clave de todo, es lo fundamental. Lucas 23, 43. Entonces Jesús se gira y le dice: de cierto te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para mí es la clave de todo, porque aquí, justo aquí, es cuando Jesús convierte al criminal en redimido. Aquí es cuando le libra de todo el sufrimiento, de todo el castigo, y le concede lo que ni siquiera le ha pedido. Eso que exigía el criminal necio, eso que exigimos muchas veces nosotros: si tienes tanto poder, sálvate a ti y sálvame a mí, y hazlo ya porque nos van a matar. Si tienes tanto poder, sácame de esta situación, porque no puedo más. Y exigimos, pero esto es lo mejor de Dios, que su lógica, bajo nuestro entendimiento, no es lógica. Dios lo concede al que ni se lo pide cuando le habla de corazón. Esto es lo mejor. Déjame decirte que si tú lo sientes hoy en tu corazón, Dios está esperándote y está deseando que le digas: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino, cuando vengas con todo tu poder. Y si es así, te está mirando y te está diciendo: de cierto te digo que ahora mismo ya estás conmigo en el paraíso. Te quiero dejar con 2 últimas preguntas. La primera es: ¿al final aceptas a Jesús? Tenemos 3 opciones. La roja sería: ya lo he aceptado. La azul: de momento no, estoy bien así, muchas gracias. O la blanca: sí, pero no sé cómo hacerlo. O estuve apartado, conocí a Dios, me enfadé, me alejé, pero quiero volver. Y te queremos ofrecer una posible opción o reacción a cada una de estas situaciones. Si tu respuesta es de momento no, cualquiera de ellas, tengo una última pregunta, que es: al final, ¿qué es lo importante? ¿Cómo reaccionas? No sé si sale aquí. Si tu respuesta ha sido de momento no, nos encantaría que siguieras visitándonos, que siguieras compartiendo tu tiempo con nosotros, porque eres importante para nosotros y queremos seguir aprendiendo de lo que tú tienes que aportarnos también a nosotros. Si tu respuesta ha sido esta, déjame dejarte con una última reflexión o un último mensaje para ti. Si es de momento no, porque quizá has hecho algo o estás en algún lugar en el que piensas que no mereces perdón, yo te digo que Jesús llega a cualquier lugar. Su mano, no hay lugar en el que te puedas esconder. Siempre va a llegar y te va a extender la mano. Y no hay nada, absolutamente nada, ni siquiera ser del Barça, que no puedas perdonar. Eran criminales y le perdonó en el último momento. Dios pagó por exactamente todo lo que tú te puedas imaginar malo. Él pagó en esa cruz. Así que si en algún momento de tu vida, aunque ahora sea de momento no, tu respuesta pasa a ser la blanca, acuérdate del mensaje de salvación de Jesús. Otra posible reacción: si tu respuesta es ya lo he aceptado, muchas veces los que ya hemos aceptado a Jesús en nuestra vida perdemos el enfoque, porque nos pensamos que somos mejores o que podemos decidir mejor que Dios en nuestra vida y tomar el control. Cuando perdemos el control, una posible reacción sería fijar nuestra mirada en la cruz, volver al origen. Pero siempre que miramos a la cruz, al menos yo, solo veo la cruz de Jesús, porque es el mayor símbolo de amor que hay en la historia. Murió por ti, por mí, y pagó el precio. Pero en ese monte no solo estaba la cruz de Jesús, había 2 más. Cuando fijemos nuestra mirada en la cruz, miremos las 3, porque esto es lo que nos recuerda como un símbolo que siempre tenemos la opción de elegir nuestra reacción, y siempre debería ser como la reacción del redimido, esa reacción que mira a Jesús con humildad, que no exige, que entiende su propósito y que le habla desde el corazón y con pureza. Si perdemos el enfoque, volvamos al origen y empecemos a hablarle a Dios de corazón, siendo honestos con Él y con nosotros mismos. Y por último, si tu reacción es la de color blanco, si realmente sientes y deseas aceptar a Jesús en tu vida, si al final decides hacerlo,
déjame decirte que no cambia nada en ti. No vas a empezar a dar voces en las plazas, no vas a empezar a dejar de disfrutar según qué cosas. Si sentías ese vacío que te comentaba antes que no llenabas con nada, te aseguro que se va a llenar. Vas a empezar a ver el poder de Dios obrando en tu vida. Eso es lo que va a cambiar. Pero en ti no cambia nada. Ya cambiará después. Si aceptas a Jesús, en el mismo momento en el que lo hagas, pasas a ser redimido. Pasas a ser liberado de todo el sufrimiento y todo el precio que tendrías que pagar. Dios hace el simpa por ti. Y en ese momento pasas a ser redimido porque Él ya pagó por ti en esa cruz. Y si no sabes cómo hacerlo, al terminar, tanto Susana como yo, como el equipo de Life, que me gustaría, si os podéis levantar y venir aquí abajo, vamos a estar aquí abajo para ayudarte en este proceso. Pero esto no es solo para ti. Para las 3 opciones vamos a estar ahí. Si tienes cualquier petición personal, cualquier petición por otra persona que sabes que necesita oración, como nuestro hermano Néstor, por ejemplo, que ahora mismo la necesita, nos encantaría que te acercaras, que lo compartieras con nosotros y poder orar juntos por ella. Sí, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por el precio que pagaste en esa cruz, Señor. Te damos las gracias una vez más por estar aquí, porque aun siendo pecadores, tú nos has convertido en redimidos. Te pedimos que tú nos ayudes a ser luz allá donde estemos, a poder reflejar tu amor, Señor, a poder limpiarnos y a poder enfocarnos cuando no lo estamos. Ayúdanos a fijar nuestra mirada en ti, en la cruz, a mirarte con humildad y a hablarte desde el corazón. Gracias por tantas y tantas y tantas y tantas cosas que nos das y de las que nos libras. Gracias por ser tan bueno sin merecerlo. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia. En tu nombre oramos. Amén.